la voz de los jueces en este proceso de codificación, que lamentablemente teníamos previsto que fueran más los jueces que elevaran su voz para saber cuál era la opinión que tenían sobre este proceso de codificación. Pero lamentablemente con el doctor Mario Elfman hubo un problema y quiso expresamente, así nos lo hizo saber, dejar su saludo y lamentar su imposibilidad de participar porque justo le coincidió con otra actividad en la Asociación de Abogados Laboralistas y no pudo estar presente. Y lamentablemente tanto el doctor Meik como el doctor Arias Gibert se encuentran en el día de la fecha enfermos y nos avisaron y no pueden asistir, con lo cual vamos a contar con la presencia y la exposición de el doctor Pirolo y el doctor Raúl Ojeda. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al doctor Pirolo, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Gracias. Bueno, en primer lugar agradezco la invitación de las entidades organizadoras, han sido muy amables y realmente se los agradezco, darme este lugarcito. Yo lamentablemente no he podido asistir en horarios más tempranos como para tener una visión más global de las distintas opiniones que fueron vertidas, las distintas opiniones que se virtieron a lo largo de esta jornada, de modo tal que por ahí, discúlpenme si algún tema al que hago mención, voy a ser breve, tengo además 15 minutitos, así que voy a hacer referencia a 2 o 3 temas puntuales y, insisto, pido disculpas si ya hubiera sido tratado o expuesto por algún otro expositor. Obviamente que al analizar la posibilidad de una codificación, Roberto gentilmente me hizo la invitación para venir acá a esta exposición, me he planteado qué cosas así más, digamos, importantes o más destacadas no podrían soslayarse. No digo que no hay muchísimas otras, más allá de las que yo voy a mencionar, que también es importante que estén. Pero bueno, me voy a detener en 2 o 3 porque creo que acompañan a una situación histórica que tiene que ver con, luego de más de 100 años, el cambio del Código Civil y Comercial. Porque yo creo que la codificación que planeemos o que nos propongamos tiene que ir un poquito también de la mano con este nuevo proceso de codificación que se hizo en el ámbito civil y comercial. Porque más allá de la autonomía que obviamente tiene hoy por hoy nuestra materia, hay muchísimas instituciones que se entrelazan de un modo notable. Voy a hacer referencia, por ejemplo, a 2 cuestiones, hay muchísimas más, pero bueno, el tiempo acá es acotado. Voy a hacer referencia a 2 cuestiones que tienen íntima relación con el derecho del trabajo y que no están tratadas, y sí están tratadas en el nuevo código. Una de ellas tiene que ver con la llamada etapa precontractual o de tratativas precontractuales. ¿Por qué? Porque en el Código de Vélez no estaba regulada. La doctrina se las ingenió, vieron con esas interpretaciones del 1048 a contrario sensu, pero que interpretando la télesis y dándole vuelta a alguna otra norma que se puso en juego, se consideró que la ruptura de las tratativas precontractuales intempestiva, injustificada, imputable a alguna de las partes, era indemnizable. Pero, hete aquí que en el nuevo código hay una regulación específica y en nuestra materia hay un sinnúmero de situaciones que no estaban comprendidas ni en el código anterior, que quedan a la pasada comprendidas en el código nuevo y que son muy frecuentes. Me voy a referir concretamente
a todas las negociaciones precontractuales que terminan, por ejemplo, o en un curso de capacitación que lleva cierto tiempo y después del cual no es contratada la persona, o incluso a exámenes preocupacionales encubiertos que se hacen, que culminan con actos de discriminación por la detección de algún tipo de padecimiento o enfermedad, que no siempre son estas enfermedades que pueden dar lugar, digamos, a actos típicos de discriminación, como podría ser el HIV o la diabetes, que están expresamente contempladas en leyes, sino tal vez a veces espondiloartrosis u otro tipo de afecciones que podrían no tener relación con la tarea a desempeñar. Y verdaderamente en estos exámenes encubiertos todavía no hay contrato y hay tratativa precontractual. ¿Qué dice el nuevo código y por qué quiero hacer una puntualización en este tema? A diferencia del Código Civil anterior, el nuevo código establece en los artículos 990 y 991 una regulación específica de la ruptura anticipada de las tratativas precontractuales. Si bien en el 990 señala que las partes son libres para establecer tratativas y también para abandonarlas, y esto parecería indicar que entonces cualquiera de las partes podría decidirlo, obviamente que el 991, el que dije recién es el 990, aclara que cualquiera de las partes que injustificadamente dejara de lado las tratativas tiene obligación de resarcir al otro. ¿Esto qué significa? Significa que la posibilidad que da el 990 de que ambas partes dejen de lado las tratativas no implica que lo puedan hacer unilateralmente una de ellas, sino las dos en forma consensuada. Si una de ellas, típicamente el empleador, deja de lado las tratativas conciliatorias, debe resarcir. A su vez, esto en nuestras leyes actuales no está. Recuerden ustedes que el 24 es otra cosa, habla de contratos sin relación, que no es lo mismo que lo que estamos hablando ahora. ¿Qué se verifica en estas situaciones de precontractualidad? Distintos actos, algunos de ellos tomados muy en cuenta en el caso Fredo por la Sala H de la Cámara Civil y otro, el caso Cisneros, por la Corte Suprema. Digamos, actos de arbitraria discriminación que segregan, por ejemplo, por un problema de género a las mujeres, en los dos casos que mencioné, o a otros, tal vez por detección de algún tipo de afección, y luego la tratativa no sigue adelante porque efectivamente se discrimina a esta persona en razón de, digamos, de su sexo, si es mujer, o de alguna condición física que se entiende impeditiva, aunque la condición física no sea obstativa al desempeño de la tarea que finalmente va a realizar. Bueno, por lo tanto, la primera institución que me parece que debería incorporarse a un nuevo código es el análisis de la precontractualidad laboral, que no ha sido tratado ni en las leyes actuales ni tampoco está abarcado específicamente en el Código Civil nuevo. Otra muy usada por nosotros y que sí tiene una regulación específica hoy es la famosa suspensión de cumplimiento o denominada exception on adiplentis contractus. El 1201 del Código Civil, que todos vivimos citando desde hace años, en realidad dice todo lo contrario a lo que quiere decir la exceptio, pero por ese arte de magia que tenemos los abogados y los jueces de queremos aplicar una institución, no está muy clara, pero la sacamos de la lectura contrario sensu, como pasa con el 1201, extraemos, y todos los civilistas antes que nosotros, que la exceptio existiera el 1201. En realidad el 1201 dice otra cosa, dice que la parte que no cumpliere no podrá exigir de la otra, que no es lo mismo que la exceptio, y es que no cumplo porque la otra no cumplió. O sea, el 1201 es lo contrario, el exceptio, pero todos vimos ahí la exceptio durante décadas. Bueno, finalmente ahora las cosas se pusieron en su lugar y el 1031 y 1032 regulan específicamente y terminaron con un debate histórico
de la doctrina civil acerca de si es efectivamente una excepción o es una acción. Se puede establecer por cualquiera de los dos caminos, y en laboral tiene una aplicabilidad enorme esta institución y sin embargo no está contemplada en ninguna de nuestras normas, por lo menos específicamente, ni por lo menos con la completitud que ahora lo está en el Código Civil y Comercial nuevo. Por lo tanto, cualquier codificación que nos propusiéramos no podría soslayar que el trabajador no puede ser obligado a trabajar en condiciones, por ejemplo, de higiene y salubridad no acordes a las, digamos, no adecuadas a las normas reglamentarias de esto, de la higiene y seguridad en el trabajo. Piensen ustedes que muchos años antes de que la jurisprudencia laboral hablara del exceptio por vía de aplicación analógica del 1201, el artículo 83 original de la LST la contemplaba. Fue una de las primeras normas laborales que contempló la posibilidad de que el trabajador se resistiera a prestar servicios si no estaban las condiciones de higiene y seguridad adecuadas. Durante la dictadura militar esta norma fue derogada y con la reforma de la 21.297 quedó transformado el 83 en el actual 75 y se eliminó la posibilidad de que el trabajador se abstenga de prestar servicios en estas condiciones, o sea, en condiciones no adecuadas de higiene y seguridad. El tiempo pasó y a pesar de la derogación del 83, toda la jurisprudencia nacional aplicó igual la exceptio para los casos de higiene y seguridad. Y es más, se extendió a un sinnúmero de casos que tienen que ver con otros incumplimientos, deuda salarial importante, digamos, otro tipo de incumplimientos como puede ser no cumplir con el deber de ocupación en forma adecuada, o sea, dar tareas en condiciones que no corresponden con la calificación del empleado. Y está presente también implícitamente en un sinnúmero de reclamos que suelen hacer los trabajadores ante distintos incumplimientos del empleador, aunque el trabajador no la alegue. ¿Por qué? Porque suele ocurrir, cualquiera de ustedes que está en el mundo del derecho del trabajo lo ve, el trabajador intima que se registre la correcta fecha de ingreso, el verdadero salario percibido, que se le paguen las horas extras debidas, que se registre correctamente la relación y que cesen determinados incumplimientos. El empleador niega todo al contestar el telegrama y lo intima a presentarse a trabajar, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono. El trabajador vuelve a insistir, generalmente es un entrecruce típico, dice que no, que a él le deben esto y lo otro, y finalmente queda incurso en abandono. El empleador suele venir y alegar en juicio, bueno, usted ve, él mismo dice que no se presentó o admite porque se le decía que se le debía todo esto. Bueno, claro, le decimos nosotros en muchos de nuestros fallos, ¿cómo usted lo iba a intimar a reintegrarse, a trabajar en condiciones indignas, sin registrar la correcta fecha de ingreso, sin reconocer el verdadero salario de sus registros? De manera tal que no solo es ilegítimo el abandono que usted le imputa, sino que antes de eso es ilegítima la intimación de reintegro que usted le está haciendo, porque él no está obligado a prestar servicios en las condiciones de incumplimiento en las que usted pretende que él lo hubiera hecho. De manera tal que la exceptio nosotros la vivimos aplicando al derecho o al revés desde hace mucho tiempo, y creo que mucho más de lo que se aplica en el derecho civil, a pesar que es de donde está regulada. Sin embargo, no tenemos regulación de esto y me parece que si bien podemos acudir al Código Civil, ¿cuánto me queda? ¡Apa! Bueno, entonces hablo un poco más. Bueno, no creí, me estaba apurando porque me miraba de costado y me asusté. Bueno, entonces, creo que esto debería ser, es importante que esté, porque se usa mucho, sobre todo del lado del trabajador, la posibilidad de retener, que así lo llamamos en nuestro lenguaje peculiar, retener la prestación de servicios, que no es más que esta suspensión de cumplimiento de la que venimos hablando. La codificación también me impuso pensar, para esta pequeña charla, en algunas cosas que vengo viendo, no tienen nada que ver ahora con lo del Código Civil, esta es como una parte de lo que quería decir, ahora voy a ir a otra, que tiene que ver con, digamos,
la diferencia de tratamiento que existe en determinadas instituciones propias del derecho del trabajo, en determinadas normas que fueron históricamente de avanzada y que hoy prácticamente han quedado relegadas y superadas en sus beneficios por otras más generales. ¿A qué me refiero? A los estatutos. Los estatutos fueron, digamos, la avanzada del derecho del trabajo. Mucho antes de que existiera una legislación general, cada entidad gremial, a través de su poder de negociación, fue logrando la sanción de numerosa cantidad de leyes que fueron marcando luego lo que iba a ser, fundidas todas estas a través de la interpretación que fue dando la Cámara del Trabajo, la ley general, o sea, la LCT. Pero casi todas las instituciones que luego aparecen reflejadas de un modo u otro en la legislación actual están los estatutos, que datan del año 40, del año 50. Algunos son más modernos, por ejemplo, ahora se reformuló el estatuto para el personal de casas particulares, pero también durante décadas estaba el viejo decreto 326 del 56. Otros son también más actuales, como el Estatuto del Trabajo Agrario, y la verdad que es bastante avanzada. Pero hay un sinnúmero de estatutos que se ha quedado en el tiempo. Estos estatutos son norma especial, por lo tanto desplazan en general a la norma particular. Sin embargo, y más allá del valor histórico que tienen, que es mucho, porque tienen precisamente la virtud de ser las primeras normas que receptaron un montón de instituciones del derecho del trabajo que hoy aplicamos en forma general, tienen la particularidad de que hay una especie de disintonía o no sintonía con los tiempos de hoy. Y, por ejemplo, fíjense ustedes qué curioso, hay 3 estatutos, uno es el de los docentes particulares, el otro es el de los periodistas profesionales, el otro es el de encargados de casa de renta, que prevén como causa válida de despido. Ustedes saben que los estatutos casi todos tenían el denominado sistema cerrado de causales de despido, por oposición al abierto del 242, es decir, causales taxativamente enumeradas en la norma a las que debía atenerse el empleador para despedir supuestamente con causa, o sea, con causa válida. Y es curioso, pero por lo menos estos 3 estatutos que mencioné contemplan que es justa causa de despido la circunstancia de que el trabajador padezca una enfermedad infectocontagiosa crónica. O sea que no solo sería discriminatorio que lo despidiera por estar enfermo, sino que además, lejos de ser discriminatorio, sería una causa válida de despido, lo cual contradice en este momento no solo toda razón ni toda lógica, sino toda la evolución que han tenido las doctrinas actuales sobre la no discriminación y, en fin. De manera tal que también tienen sistemas de protección contra el despido arbitrario, algunos más intensos, son casi algunos, el de los médicos, odontólogos y profesionales del arte del curar declama la estabilidad, mas no la regula. Sería interesante que lo hubiera hecho o que hubiera una norma frente a lo que salió diciendo la Corte en el caso Cairone, de manera tal que es importante que los estatutos sean ensamblados con la legislación actual, porque si no tenemos una especie de no sintonía con estos próceres, llamémosles así, de la legislación del trabajo, que eran los estatutos, con la legislación general actual. Por último, como ya me quedan nada más que segundos, quería señalar que un tercer segmento, hablé de 2, uno, la vinculación con el Código Civil y Comercial actual, otro con la legislación especial para ensamblar a la legislación general, y el tercer elemento que creo que habría que incorporar es en un código que tratara unificadamente los aspectos procesales tan vinculados a nuestro derecho del trabajo de fondo, porque si fue necesario que hubiera una regulación específica de los procedimientos que no fuera la típica de lo civil y comercial, y así lo estamos haciendo con la 18345 y en las provincias con otras normas, sería importante que además hubiera una consideración a circunstancias
actuales vinculadas, por ejemplo, a la reinstalación en el cargo de las personas que son víctimas de discriminación. Esto está contemplado en la acción, digamos, de reposición que prevé el 66 nuevo, pero para el ius variandi. Sin embargo, no hay una tutela específica para los actos de discriminación. Si bien la hay, por ejemplo, en la ley sindical para quienes ostentan un cargo de representatividad, no la hay concretamente en esa ley para quienes tienen actividad gremial y son segregados, tal vez por esta misma actividad, y entonces esto requiere que haya normas procesales claras que establezcan de qué modo se debe hacer la reposición o el mantenimiento en el cargo de estas personas durante incluso el tiempo que dure el propio juicio y incluso luego de dictada la sentencia definitiva. Este es un aspecto muy importante. No hay, tenemos la ley 23.592 que regula digamos, las cuestiones relativas a la discriminación. Tenemos una legislación protectoria, pero falta como un eslaboncito, que es una legislación procesal que se inserte en el campo de ambas y que establezca claramente cuáles serían las reglas para que en forma inmediata se puedan desactivar actos discriminatorios mediante sanciones sumarísimas con una reinstalación prevista, del mismo modo que está prevista para un ius variandi ilegítimo. Bueno, con esto cierro. 0 me pusieron acá. Bueno, creo que un 2 me tendría que haber... Bueno, gracias. Les pido mil disculpas, pero nos están pidiendo la sala, por eso es que tenemos que ser muy estrictos con el tiempo que nos queda. Doctor Ojeda, sus... Espero sacarme un 2, no un 0. El doctor se presentó. Bueno, bueno, buenas tardes. Muchas gracias a quienes organizaron esta actividad por haberme invitado. Le agradezco particularmente al doctor Pompa, que me avisó con tanto tiempo y pude preparar una exposición que ustedes la ven. No vine improvisado, vine con todo un listado de temas. Como dice mi maestro el Negro Álvarez, antes de hablar voy a decir unas palabras. Venimos de una conferencia, un seminario, diría yo, entre jueces, en el cual hablábamos de la efectividad de los derechos laborales cuando falta tóner. Y más o menos sobre eso se trató la discusión que tuvimos hoy a la tarde. Y esto viene a ser más o menos lo mismo, porque es hablar de la codificación del derecho del trabajo cuando nos está faltando tóner. Me encanta que me hayan invitado, ¿por qué? Porque los jueces, yo soy juez hace poco tiempo, del año 2012, los jueces hacemos autopsias nada más, son todas autopsias. Decidir quién tuvo la razón en un conflicto determinado cuando ya no hay contrato de trabajo, cuando el accidente ya se produjo, cuando todos los hechos ya están prácticamente consolidados, excepto cuando hay alguna acción preventiva, alguna cosa rara por ahí que nos despierta un poco la modorra. Por eso que esto me retrotrae mis épocas de asesor del Ministro de Trabajo de la Nación. 8 años estuve allí, y por esa misma causa y por los mismos argumentos que dio la doctora Ferrerosa hace un rato, que ella defendía fervientemente la codificación, yo voy a decir que no es posible la codificación. ¿Y por qué dijo que no es posible la codificación? Bueno, en la experiencia personal, a mí me demoró 8 años hacer un código de higiene y seguridad en el trabajo que se llamaba Código de Salud, Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, que finalmente no fue ley, pero me demoró 8 años hacerlo. Y el mismo debate intenso con los actores, con diálogo, etcétera. Yo era el único que escribía en eso, así que eso de que escriba uno solo se daba, no era viejo, era yo que era más joven que ahora. Pero el mismo debate intenso tenemos que producir para reformar la ley de asociaciones sindicales. No cabe ninguna duda que tiene que producirse un debate en torno a esa legislación. Cuando se producen estos debates acerca de si es necesario codificar o no codificar, nos retrotraemos a discusiones que hemos tenido, por ejemplo, con el doctor Arese en Iguazú, en la ocasión de la jornada de los jueces, Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, respecto de cuál es la función de la norma. Nosotros tenemos una cultura, o estamos inmersos en una cultura, o vivimos en una sociedad
poco afecta el cumplimiento de las normas. Y por eso que en términos psicológicos ponemos el deber ser en otro, que se llama ley. Necesitamos siempre que haya un papá ley para ajustar todo aquello que nosotros ya sabemos que no corresponde a aquello que dice papá ley. Cuando cualquiera de nuestros vecinos no cumple con eso que ya está previsto en un contrato o en una ley, acudimos a la justicia. Y por eso que tenemos tanta judicialidad, y por eso que tenemos tanta superabundancia normativa. En los países serios no hay tantas normas, en los países que son más afectos al cumplimiento de la norma. Me refiero ni más lejos acá al vecino país de Uruguay, con el tema sindical, por ejemplo. O como dice el libro de Arese respecto a la negociación colectiva, en Argentina había negociación colectiva antes de que hubiera norma. Entonces, digo, si es posible hacerlo, ¿por qué nosotros seguimos repensando en reinventar normas? Y bueno, por lo pronto, tenemos un primer balance que realizar y es que toda la legislación represiva argentina no funcionó. No funciona porque miren la cantidad de normas que tenemos para reprimir el trabajo no registrado y tenemos todavía un 33% de trabajo no registrado. Vale decir que el tema del castigo no funciona. El tema preventivo, bueno, ¿cómo derivar la normativa hacia el lado preventivo? Yo lo veo difícil hoy por hoy derivarlo al lado preventivo. En Argentina hoy estamos viviendo un debate acerca de si el bien escaso, que es el ladrillo, lo usamos para construir una metrovía o para construir una escuela. Tenemos el debate de que ese ladrillo lo usamos para construir viviendas o para construir cárceles para cuidar a aquellos que ya tienen vivienda. Si no podemos superar ese debate, ¿cómo podemos nosotros considerarnos que estamos en tiempo, circunstancia, para poder debatir un código del trabajo con todos los intereses que eso conlleva? Cuenta la propaganda oficialista que se dictaron 52 leyes laborales en 9 años. Esto implica 5 de promedio por año, más o menos, 5, algo. Tenemos una ley que tiene artículos bis, artículos ter. Nos vamos a tener que aprender a ver si se escribe quater, quinquer, y no sé cómo sigue la cuenta porque yo soy absolutamente lego en eso. Tenemos el digesto, que ha puesto orden en esa cuestión, pero que evidentemente si nosotros dictamos todas las normas que todavía hace falta dictar para todas estas circunstancias que han sido evaluadas en los paneles que nos precedieron, indudablemente va a quedar chico. Tal como queda chica la ley 2744, luego de esta Constitución Universal que tenemos gracias a la reforma del año 94, que muy pocos se han tomado trabajo de estudiar. Tenemos asignaturas pendientes, por ejemplo, el de las licencias parentales. Hay 15 proyectos en cada cámara respecto de licencias parentales para extenderle al trabajador varón y similares licencias a las que tiene la trabajadora mujer, para de ese modo limar las asimetrías y además fomentar un modelo de familia distinta. Tenemos la ley de matrimonio igualitario ya sancionada, respecto de la cual la legislación actualmente vigente no es compatible. Se habla de excedencia. Ante un matrimonio donde los dos son varones y adoptaron una nena, ¿quién toma la excedencia? Una criatura o dos mujeres que adoptaron o que una de las dos hizo inseminación artificial. Ocurrió en ANSES el otro día, una trabajadora mujer que no es la que quedó embarazada, pidió la licencia por maternidad y no es la que está embarazada. O sea, son situaciones totalmente anómalas que nosotros tenemos que re-regular frente a este nuevo escenario que tenemos. Tenemos toda esta discusión sobre el empleo público, sobre el cual ya entró la ley de riesgo de trabajo asimilándolo al empleo privado, y tenemos el fallo Madorrán,
que nos está diciendo muchas cosas al respecto. Por lo tanto, hay muchas situaciones del empleo público que nosotros no podríamos dejar por alto, no podríamos dejárselo a los administrativistas, me salió, no lo voy a repetir. Es un tema que tienen que abordar los laboralistas. Tenemos el nuevo Código Civil y Comercial, como bien ya se dijo, que nos ha traído importantes novedades. Yo quiero destacar 3. Primero, la acción de cumplimiento contractual, de la cual nadie habla y lo cual a mí me asusta porque quiere decir que el establishment la está tapando. El artículo 10 del nuevo Código Civil establece una acción de cumplimiento contractual, porque está escrito en iguales términos, su segundo párrafo, está escrito en iguales términos que el artículo 1 de la ley 23.592, perdón. Porque dice que el juez ordenará dejar sin efecto aquellas acciones realizadas por abuso del derecho. La clave va a ser determinar cuál es el abuso de derecho, pero a mí se me ocurre que por lo pronto, así para decir rápidamente, violencia laboral ya es una situación de abuso de derecho. Por lo tanto, ahí eso es un tema que tenemos que estudiar, que lo tenemos que asimilar, que lo tenemos que procesar. Lo otro que me gusta, que me encanta, es el artículo 14, que es la acción de incidencia colectiva, que viene a solucionar el problema que planteaba la doctora Ferreiro, de decir, un trabajador en soledad va a ir a hacer una acción preventiva de daños. No, el trabajador solo no hace falta, lo hace la representación sindical. Si total ahora tiene legitimación dada por el artículo 14 del Código Civil y la Ley de Asociaciones Sindicales. Digo más, si los sindicatos se quedan quietos, lo van a hacer las ONG, como ya pasó en el caso Fredo, que no era un sindicato el que hizo la acción de clase, por llamarlo de alguna manera, sino que fue una ONG, una asociación civil por los derechos de la mujer. Así que aquí los sindicatos no se pueden quedar de brazos cruzados. Está además el nuevo escenario sindical a partir del caso AT2, que amplía las legitimaciones, y si nos llegamos a descuidar, también va a permitirse que el gremio del cual habla el artículo 14 bis, que no es el sindicato, sino es el colectivo de trabajadores nucleados bajo un interés común, también va a venir a plantear una acción colectiva nucleada bajo algún nombre X, con tal de que demuestre la representatividad de acuerdo al caso Alavi, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a ver de qué nos agarramos ahí los jueces. Tenemos más debates todavía dados. El debate del derecho penal laboral, que tampoco ha sido abordado en profundidad. El tema de la violencia laboral, del cual todos hablan, se defiende un proyecto de ley que está ahora con estado parlamentario, que lamentablemente quedó viejo frente al nuevo Código Civil que establece la acción de cumplimiento contractual. El tema del daño punitivo, que establece el artículo 52 de la ley 24.240 para el derecho al consumidor, y que bien nos vendría a los laboralistas para evitar determinadas situaciones de persecución, daño extracontractual, lesiones con dolo eventual, qué sé yo, esos casos extremos que tenemos a veces en el tribunal y que discriminan porque total pagan la tarifa. Me acuerdo cuando un diario popular se cargó con toda una comisión directiva porque total lo podía pagar. Bueno, ahí me gustaría ser el juez de esa causa y ponerle un daño punitivo para que no lo vuelva a hacer, pero hoy no tenemos norma. Tenemos que, tal como se dijo en la mesa anterior, repensar el rol del sindicato en el nuevo escenario de las relaciones laborales. Evidentemente el sindicato ya no debe ser el sindicato que cobra cuota sindical y cuota de solidaridad. El sindicato tiene que ser protagonista, porque si no es protagonista, no se entiende la razón de ser de su existencia a no ser por un status quo partidario y político. Digo, ¿cómo es posible que, teniendo la posibilidad de tener un delegado en cada establecimiento, no llamen a elecciones? Muchos sindicatos no llaman a elecciones. ¿Cómo puede ser? Eso es miedo a la interna sindical. ¿Cómo puede ser que, teniendo la posibilidad de tener afiliados en distintos establecimientos, Argentina tiene una tasa de afiliación amplísima, tengamos tanto trabajo no registrado?
Yo era funcionario del Ministerio de Trabajo cuando le decíamos a los sindicatos, denuncien, traigan. ¿Saben quiénes traían denuncias? Las cámaras patronales, por el tema de la competencia desleal. Y de esto puedo dar testimonio. Denuncien, vengan, traigan denuncias. No había denuncias. Evidentemente el rol de la inspección no es suficiente a tal efecto. No basta. Por eso que se reformuló el rol de la inspección en la reciente ley 26940, creo que es, respecto de una mesa de inteligencia en materia de inspección del trabajo, para evitar esto de tener que ir al establecimiento, que te cierren la puerta, etcétera, hacer inspecciones de otro tipo, localizadas, con mesa de diálogo, etcétera, y ver si de alguna manera se le entra la punta del ovillo a este 30 y pico % de trabajo no registrado. Bueno, reformular el rol del sindicato, ya lo dijimos, y finalmente una propuesta maravillosa del grupo de expertos de relaciones laborales, creado por el ministro de Trabajo allá por el año 2005, que presentó un informe en el año 2007, y que entre sus tantas propuestas, ese sí que era un comité de ancianos, pobre, me llegan a escuchar, me matan, ¿no? Pero el único que se irroga el rol de anciano es su presidente, el doctor Baldovino, pero los demás son, me matarían. Estaba Elfman, Simón Rodríguez Mancini, Aldao Sapiola, Beatriz Fontana, Sapia, Topet, y Jorge Elías y Álvarez. O sea, miren qué grupo académico importante y de todo tipo de extracción, ¿no? De todo tipo de pertenencia. Ellos propusieron la figura del ombudsman laboral. Y esa es una figura que a mí me parece que solucionaría muchos problemas. Porque allá donde no llega el sindicato porque no quiere o no puede, o porque hay sindicato amarillo, o allá donde hay trabajadores que tienen miedo, puede haber un defensor del pueblo laboral. ¿Por qué no? Y decir, señores, cuando usted produce acá daño ambiental en el riachuelo, además está produciendo daño laboral. Y pedirle a un juez que intervenga en la situación. Por ejemplo, ¿no? Y tantas otras situaciones. Repito, a mi modo de ver, la legislación hay que revisarla por completo, hay que debatirla ampliamente. Yo no veo lamentablemente que estos debates se produzcan en el Congreso de la Nación. Esos 8 años fui enlace parlamentario en el Congreso y la pobreza de los debates, créanme, es tremenda. Aún así, todos salieron 52 leyes. Y el propio autor de la mayoría de las leyes esas y del código, de la idea del código, que es el diputado Recalde, asume que hay como 60 esperando ser sancionadas en senadores. Así que imagínense de qué código podemos hablar cuando estamos barajando y dando de nuevo al menos cada ejercicio parlamentario. Muchas gracias. Bueno. Bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes. Lamentablemente nos corren los tiempos porque nos están pidiendo la sala, así que los esperamos mañana. Tenemos que comentarles que el doctor Sass no ha podido asistir a esta mesa como estaba previsto porque tiene un problema de salud de su madre. Lamentablemente, como no hay señal en los teléfonos aquí en el subsuelo, no pudimos comentarlo antes. Bueno, gracias a todos por la participación. Los esperamos mañana a las 14 puntual porque ya saben, luego tenemos que entregar la sala y no nos dan tregua. Hasta mañana.